Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia inicia una serie que yo diría de máxima importancia en la historia cubana reciente. O sea, iniciamos una serie de programas alrededor de los grupos políticos revolucionarios que en la década del 60 confrontaron con el castrismo. Y ahí está el Movimiento 30 de Noviembre, Unidad Revolucionaria, Montecristi, la AAA, Organización Auténtica, el MRP, el MRR y el Directorio Revolucionario, que era la organización de los estudiantes. Hoy vamos a empezar la serie con el Directorio Revolucionario Estudiantil. Y para este programa hemos traído un hombre que yo además no solamente lo aprecio y lo respeto como un hermano, sino un hombre que fue no solamente fundador del directorio, sino jefe de acción y sabotaje de la organización. Un hombre que sabe lo que es la guerra, que sabe lo que es la clandestinidad, un hombre que vivía en Miami y se fue clandestino a Cuba. Me refiero a Miguel García Armengol, más conocido por Miguelón para sus amigos más cercanos. Bienvenido a Cuba y su historia, Miguelón. ¿Cómo tú estás? Muy buenas tardes, Alberto. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? Bien. Me siento muy bien. Para la edad que tengo, estoy bastante Bueno, bien. tú eres un testigo de excepción de una época que yo creo que la historia de Cuba todavía tiene que procesar. Me refiero a la confrontación de la década del 60 entre los grupos organizados y la traición de Fidel Castro a la revolución cubana y que la convirtió en un proceso comunista, para sorpresa de todos, ¿no? O sea, tú fuiste de los hombres, yo lo recuerdo porque yo estuve en esa asamblea en Miami cuando se fundó el directorio. Éramos los dos, teníamos 20 años y ahí en esa reunión, pues no solamente fundamos el directorio, sino que se dieron algunos cargos. Y tú recibiste el cargo ya de jefe de acción y sabotaje del directorio. ¿Qué representó para ti en esa época, con 20 años, que el grupo te haya seleccionado? Porque no te seleccionaron por gusto ni por... Yo voy a decir que a esa edad nosotros tendríamos 20, 19 o 20 años. Yo no me había percatado de la profundidad ni de la responsabilidad que el cargo llevaba consigo. Porque una vez que asumí el cargo, que no era vigente hasta que no se llegara a Cuba, porque el cargo en los Estados Unidos simplemente era un nombramiento más y punto. Era nominal, aquí era nominal. Aquí era nominal. Allí fue de verdad cuando llegó el momento de hacer la infiltración, que la hicimos en bote. Y recientemente leí sobre un bote de 32 pies, similar al que nosotros utilizamos para entrar, que se llamaba el Wasp, o sea, la avispa, capitaneado por Yanzó, telegrafista, el famoso Musculito. Enrique Yanzó, Quiquillo Yanzó. Quiquillo Yanzó. Y Musculito iba en la embarcación. Y el que iba de segundo en la embarcación, que además era radiotelegrafista, era Musculito. Era que después se convirtió en uno de los plomeros de la causa de ¿cómo se llama? ¿De Washington? De Washington, correctamente, de la causa. Pero yo quiero interrumpirte, Miguel, no, perdona que te interrumpa, porque yo creo que la acción, en ese momento estábamos en Miami, tendríamos, como dices tú, como ya tú dijiste, 19 o 20 años. O sea, la decisión de entrar en Cuba clandestino es una decisión no solamente heroica, la hicimos, pero hay que decirlo, o sea, históricamente había que tener valor, coraje, convicción de lucha
para dar el paso que tú estás contando ahora. O sea, que ahí te dejo, pero quería recalcar esto porque... Bueno, es correcto eso. Además también el compromiso que teníamos con los compañeros que habíamos dejado atrás cuando nos fuimos hacia los Estados Unidos. Claro. Yo fui a los Estados Unidos fundamentalmente para acompañar a mi padre, pero una vez que ya nos instalamos allí en la ciudad de Miami, pues llegó el momento mío de ir para Cuba, de regresar para Cuba, de incorporarme a la lucha en Cuba. Y así fue como lo hicimos. Estabas contando el viaje en la embarcación, la avispa. Sí, y me trajo muchos recuerdos porque se llamaba igual que el barco que nos llevó a nosotros allá. Era una noche, fue un 9 de diciembre del año 1960 y había bastante frío, había un frío fuerte. Y como todo el mundo sabe, en el océano el frío se recrudece, ¿no? Y entonces nosotros logramos bajar las vituallas que traíamos y las montamos en un botecito de remo de un pescador que nos estaba esperando en el agua cerquita ahí de ¿cómo se llamaba la ensenadita esta? La ensenadita del náutico. Del náutico de La Habana, de Marianao. A los 10 o 15 minutos de estar remando, nos dice el pescador que tenemos que tirarnos al agua a nado, porque había una cañonera cubana que estaba patrullando esa zona y él no tenía licencia para tener más gente dentro de su bote y que no quedaba otro remedio que coger el agua. Se tiraron al agua. Nos tiramos al agua, éramos 3, Juan Manuel Salvat era uno, Manolito Guillot el otro y el tercero era yo. Guillot que lo fusilaron después. A Guillot lo fusilan en el 63 o 64, cuando ya seguridad del Estado había penetrado completamente la mayoría de los grupos que eran antagónicos a ellos. Entonces, esa operación nadamos como 1 kilómetro más o menos hasta un pequeño arrecife que había ahí en esa zona del náutico, y ahí tuvimos que esperar al comité de recepción porque en la casa que estaba inmediatamente donde estaba ese arrecife estaban jugando dominó un grupo de familia. Y entonces, mientras ellos no acabaron el juego de dominó, no nos podían ir a buscar a donde nosotros estábamos. No podían entrar. No podían entrar. Entonces, bueno, estuvimos esperando cuestión de 1 hora y pico. No fue gran cosa, pero bueno, eso es una anécdota que quería narrar. Yo recuerdo que la operación nuestra, cuando yo entré, fue 1 o 2 semanas antes, en la misma embarcación. En la misma embarcación. Nosotros lo que pasa es que nos cogió un norte y hubo que regresar, y después entramos con el plato, con el mar, parecía un plato, y no tuvimos ninguna incidencia de la cañonera que hablas tú, que sí fue una incidencia peligrosa además, ¿no? Y ustedes entraron también por el náutico. Por el náutico. Ese era un punto. Ahí había una insanidadita muy buena y vamos a decir que estaba protegida la ensenada. Ahora, Miguelón, ya estamos en Cuba. Parece, lo podemos decir ahora con cierta sonrisa, pero hay toda una tensión y además un riesgo implícito en la decisión. Nosotros, tú entras en Cuba para asumir la responsabilidad de jefe de acción y sabotaje del directorio. Ya yo había entrado hace 15 días y el directorio se estaba formando por provincia y se estaba preparando el primer ejecutivo nacional, que tú participaste en él. Entonces se crea el directorio ya y tú asumes la responsabilidad. ¿Qué recuerdo? O sea, ¿cómo tú interpretas que a los 20 años tú cayeras sobre tus hombros una responsabilidad de esta dimensión? Bueno, el primer sacudón que me dan es que al día siguiente de yo llegar y hacer contacto para entrevistarme con los que en ese momento estaban lidiando con la jefatura de acción y sabotaje, pues cogen preso a José Guerra, que era el que estaba de jefe en aquel momento de acción y sabotaje, a quien yo venía a sustituir,
Y entonces, fíjate, ya, o sea, no tengo la más mínima oportunidad de hablar con él para enterarme de las cosas que estaban andando. Sí, y de la estructura de la organizativa. estructura y lo que estaba funcionando y lo que no funcionaba, etcétera. Pero bueno, ya te puedes imaginar cómo me tenía que haber sentido yo cuando voy a entrevistarme con José Guerra y no lo encuentro porque estaba preso. Que por cierto, hay que decirlo, yo conocí a José Guerra, le decían Cheo. Yo lo conocí en la Universidad de La Habana y era un hombre de un coraje y una excepción. Fantástico, Amigo fantástico. hasta el final. Amigo hasta el final, y era un hombre serio y muy responsable. Ahora, asumiste la jefatura con poca información, porque Guerra había caído preso. Exactamente. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cómo te moviste? Bueno, empecé a moverme en los cuadros subalternos a él, para que me dieran una mano en cuanto a las personas que podían sustituir a Cheo, que iba a ser uno de los dirigentes, ¿no? No, y organizar Claro, organizar. Sobre todo, nosotros teníamos muy buena organización en lo que eran las escuelas secundarias y la Universidad de La Habana. De ahí surgieron una serie de elementos para el grupo nuestro de acción y sabotaje, muy formal y muy combativo, aparte de inteligentes y dispuestos a todo. No sé Sí, estás hablando de la estructura. Ahora vamos a hablar de todo el operativo que tú dirigiste, porque lo dirigiste con... No, lo hicimos bastante bien, creo yo. Creo yo, al extremo de que la seguridad del Estado cubana jamás pudo penetrar el directorio en esa época, hasta que vino Girón, la invasión de Girón, no pudieron penetrar el movimiento nuestro. Sí. Posteriormente, por toda una serie de, por el fracaso de Girón y demás, pues ya le fue. Pero bueno, vamos a la estructura. La estructura era muy sencilla. Dividimos los grupos de acción y sabotaje en 6 provincias. Entonces, cada provincia tenía su jefe y nosotros nos dedicamos a un tema que le llamamos el ejército clandestino, que era entrenar a jóvenes, ya sea estudiantes de secundaria o estudiantes universitarios, en cada una de las distintas provincias para el manejo de armas cortas, o sea, pistolas, revólveres, rifles, ametralladoras de personales, granadas, explosivos sobre todo, para poner explosivos para hacer sabotaje y debilitar la estructura del gobierno. Pero ese es un trabajo, Miguelón, no solamente admirable, sino que le llevó semanas y... Eso, en todo el tiempo que yo estuve en la clandestinidad, que fueron casi, no sé si fueron 6 o 7 meses, nosotros llegamos en toda la extensión de la isla de Cuba, en las 6 provincias, a tener aproximadamente de 7 a 9 mil hombres con entrenamiento para usar armas cortas. Amigos de Cuba y su historia, estamos, como dijimos al principio, para los que han sintonizado tarde, en una serie de programas, que este es el primero, sobre las organizaciones en Cuba que confrontaron el castrismo en la década del 60. Y mencionamos Montecristi, el MRP, el MRR, el Movimiento 30 de Noviembre, Unidad Revolucionaria, Organización Auténtica y el Directorio Revolucionario. Hemos empezado por el directorio y, por supuesto, el invitado es Miguel García Armengol, muy conocido, más conocido por Miguelón, que fue jefe de acción y sabotaje del directorio. Él venía contando ahora, cuando la interrupción, el trabajo que se hizo en el directorio, y por supuesto lo dirigió él, del ejército clandestino, que se entrenaron. ¿Cuántos se entrenaron, Miguel? Nosotros calculamos que entre 7 y 9 mil muchachos estaban entrenados en el manejo de armas cortas, que antes no lo estaban. Eso era para servirle de apoyo a la invasión que supuestamente iba a venir y vino y fracasó. Bien. Pero bueno. Iba a venir con debería venir, apoyo. Y bueno, vino, pero no vino.
Sí, claro. Sí, vino embarcada desde el principio, pero bueno, esa es otra historia, ese es otro programa. Hay una cosa que yo quería destacar, ¿no? Porque yo recuerdo aquel día como si fuese hoy. Recuerdo, por ejemplo, el día de las 100 bombas en la universidad, que hablaba Fidel, estaba invitado a hablar en la universidad y estaba Cubela. Y ese día el director anunció que iba a recibir a Fidel Castro en la universidad con 100 bombas. Y una cosa curiosa, y hay que decir, o sea, el directorio nunca hizo terrorismo, pero se hizo acción. La acción y sabotaje era básicamente para amedrentar y decirle al régimen, aquí estamos, organizados, y en el caso de las 100 bombas, pues a veces una bomba, uno ponía una bomba en un lugar aparte y pasaba un transeúnte y lo hería. Pero en ese caso, en las 100 bombas no hubo ningún incidente, No, explotaron las 100 bombas. Esas 100 bombas fueron en la Universidad de La Habana, pero después se hizo costumbre poner X cantidad de bombas en los distintos barrios y repartos de las distintas ciudades de Cuba. Ahora, jamás se puso ninguna bomba en un restaurante o en un cine Una o escuela. en una escuela. O sea, nuestras bombas no eran bombas para amedrentar a la población, al contrario, sino para decirle al régimen que había un grupo de ciudadanos que estábamos en la mejor disposición de combatirlos a ellos y destronarlos del poder. Claro. Esa fue la... O sea, que el objetivo no era terrorismo, era... Por ejemplo, ahora se me ocurre una acción que tuvimos nosotros. Nosotros lo hacíamos para desgastar el régimen y enlentecer la toma de poder de ellos. Claro. Complicar la toma de poder. Exacto. Como por ejemplo, nosotros teníamos contactos con miembros de la Compañía Cubana de Electricidad, que era la compañía que le daba electricidad a toda Cuba. Y esta persona, que era contacto nuestro, sabía que habían 7 torres en La Habana específicamente que le daban luz a toda la ciudad de La Habana. Si tú eliminabas esas 7 torres, se iba la luz en la ciudad de La Habana. Y entonces nosotros nos dimos a la tarea con los grupos de la Universidad de Miami y de los centros de... ¿La Universidad de La Habana? De La Habana, perdón. Y los centros de secundaria, pues nos dedicamos a estudiar cada una de las 7 torres esas y eventualmente en marzo las volamos todas. ¿Las 7? A las 7. Y dejamos a la ciudad de La Habana durante 4 días sin iluminación. Eso fue... Y no hubo heridos. Y no hubo heridos, ni heridos ni muertos. O sea que... O sea que el plan de las torres funcionó al 100%, como el de las 100 bombas en la universidad. Exactamente. Eso es lo que quería significar. Hay una acción del directorio que llamó mucho la atención. Yo sé que tú participaste en ella porque tenía una parte de acción y era las transmisiones de radio y televisión. Radio y televisión. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, o sea, hay 2 cosas que debemos distinguir. Una es las transmisiones por fonía, que era la de las que tú estás hablando, y otra era para comunicación entre las distintas bases. Por ejemplo, el elemento de Cuba, que estaba en Cuba en la clandestinidad, se comunicaba con bases en los Estados Unidos. Claro. Para fomentar o ayudar a la preparación de la invasión que iba a venir. Claro. La comunicación, o sea, la comunicación de la fonía fue una cosa interesantísima, porque el que diseñó esto es un muchacho que era técnico en televisión y radio. Y entonces nosotros, él, no sé cómo, él diseñó un aparato que penetraba la radio y la televisión cubana. Había que conectarlo con las torres. Sí, primero había que salir a las azoteas de las casas donde se transmitían, que esas casas varían de acuerdo al día y a la zona. No se transmitía de las mismas casas todos los días. Entonces, era increíble, porque llegaban los operativos que llevaban las radios y se conectaba con una torre alta, que era la que podía dar distancia
para penetrar la radio y la televisión. Y ahí se ponía la grabación. Y ahí se ponía la grabación y de hecho nuestra voz, no salía la imagen nuestra, pero la voz salía a través de la televisión. Sí, pero salía a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Era hora pico. Hora pico. Yo me recuerdo, yo no sé si esta anécdota yo la he hablado contigo, yo estaba, en esa época nosotros teníamos que dormir en casa de seguridad, yo estaba en una casa de seguridad y la casa de seguridad no sabía quién tú eras, el nombre de guerra, ¿no? Y a la hora de cenar, bueno, me avisa dónde está la cena, me siento en la cena y estaba puesto el televisor. Y en el televisor se interrumpió el programa y salió la voz del director y yo, por supuesto, yo no dije nada, yo mismo me estaba oyendo. Porque en ese día yo transmití, yo fui el que leí el editorial, a veces era Salvada, a veces eras tú, en fin, nos rotábamos. Pero fue yo me sentí súper orgulloso, no solamente del directorio, sino de la acción, ¿no? Y hasta la fecha de hoy, yo caí preso a mediados de mayo y no lo pude ver más. Pero este muchacho, que yo sepa, se fue a la tumba con los secretos que él tenía de cómo lograr eso. Sí, porque era un técnico, un ingeniero. Increíble, Sí. un ingeniero increíble. Ahora, Miguelón, para seguir la dinámica, ¿no? Tú también estuviste vinculado como jefe de acción y sabotaje en el alzamiento de la Sierra Maestra, porque hubo que llevar algunas armas para poder hacer los turnos, o sea, por lo menos no teníamos armas para combatir, pero sí para tener organizado un campamento. Cuéntanos un poco del alzamiento de la Sierra. Bueno, nosotros no teníamos una gran cantidad de armas, teníamos armas suficientes para establecer esas escuelitas, digamos, de poder entrenar a los cuadros que estaban en las distintas provincias. Pero siempre se puede más y en alguna conversación, no sé si fue contigo específicamente, fue con algún otro dirigente del movimiento, me informaron de que hacía falta que se llevaran unas cuantas armas para el alzamiento del DRE en Oriente. En la Sierra. En la Sierra Maestra de Oriente. ¿Y tú las llevaste? Yo las llevé porque solamente pudimos cargar 2 automóviles con esas armas, que no fueron muy numerosas, pero bueno, fue lo suficiente como para proteger el campamento. Claro. Entonces, no quise utilizar ningún elemento que no estuviese bien vinculado a lo que era el alzamiento en Oriente, y yo lo estaba debido a mis comunicaciones contigo, claro, con Salvat y demás. Entonces, pues cogí los dos automóviles y nos fuimos para la sierra. No tuvimos el más mínimo contratiempo. Llegamos a Bayamo y de Bayamo pues logramos subir a la loma. Y ahí estaba esperándonos Enrique Casuso, que era el asesor militar. Y además radiotelegrafista entrenado por la central. Sí. Y entonces, bueno, le entregué las armas y demás. Y una vez que ya cumplí con mi cometido, pues me bajé de la sierra y nos fuimos para La Habana. Y lo mismo sucedió. Yo, cuando estábamos a mitad de camino, bajando la sierra, decidimos dividirnos, el otro chofer que venía conmigo y yo, para no bajar en pareja. Sí, para disminuir el riesgo. Disminuir el riesgo. Y de esa forma lo hicimos. A él lo cogen preso y a mí no. Hay una cosa que hay que decir, ¿no? Es parte del fracaso de Girón, ¿no? Los alzamientos, por ejemplo, como el del directorio, que tú estuviste vinculado y yo también, nosotros le pedimos armas a Estados Unidos para armar 1000 hombres. No era una bobería, nosotros teníamos la sierra organizada por el conocimiento que teníamos de la sierra desde el año 59, que subimos a hacer escuelas. Entonces, finalmente nos pasó como a Girón. O sea, Girón había que eliminar la aviación castrista y no se hizo, por razones y a la clandestinidad tampoco se le ayudó, y a los alzamientos tampoco. O sea, que quedamos como huérfanos de las posibilidades de que la acción pudiera tener
éxito, yo no tengo duda del éxito del lanzamiento de la Sierra Maestra si hubiésemos recibido las armas para armar a 1000 hombres. O sea, nosotros teníamos capacidad por la ubicación del campamento de tomar Bayamo, Manzanillo, San Luis, todas las ciudades que de una u otra forma se veían desde la Sierra Maestra, ¿no? Pero bueno, tú llevas las armas, pero después hay otro evento en la vida del directorio que tú participaste, porque ya en ese momento nosotros nos damos cuenta que los americanos, o sea, el compromiso que se había hecho era fallido. Y organizamos, o sea, de acuerdo con Francisco y con el resto de las organizaciones, lo que se llamó la toma de La Habana. Era un plan muy interesante, por cierto. Nos quedan 3 minutos de programa, pero háblanos un poco de la toma de La Habana. No, la toma de La Habana fue, vamos a decirle, fue planificada como un acto de desesperación al carecer nosotros de armas y de pertrechos para podernos batir contra el gobierno vigente en ese momento. Pues decidimos con lo que teníamos lanzarnos a las calles, por ejemplo, a las gasolineras. Te interrumpo, Miguelón, porque hay una foto histórica y ahí está Isidro Borja, sí. Salvá, tú en una esquina y yo entre Salvá y tú. Sí. Los 4 somos fundadores del directorio y esta es otra foto más bien social con unos amigos españoles. Ahí estamos tú y yo. Qué bien, cara. Y esta es una foto en California. Esa es en California. Esa es en California, ¿cómo no? Bueno, nos quedan 2 minutos, así que sigue con el plan de La Habana. No, el plan de La Habana se quedó en un plan, porque no se gestó físicamente. Era tomar gasolineras, o sea, puntos estratégicos dentro de la ciudad de La Habana. Nosotros tomábamos la universidad, el Palacio y creo que Radio Progreso. Radio Progreso. Entonces otros movimientos tomaban otras cosas. Pero el punto clave era tomar la escuela de Belén, que daba en una loma que era fácil las transmisiones desde la escuela de Belén, y además estaba hecha de concreto. O sea que servía para protegerse de la... ¿Y quién tomaba Belén? Yo no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, pero eso te lo puedo averiguar enseguida, yo puedo hablar con los muchachos. Miguel García Mengol, el tiempo se nos ha ido. Qué lástima. Te dejo un minuto para despedirte y por supuesto te agradezco muchísimo tu estancia en Cuba y su historia, porque la historia del directorio es heroica, como la historia del MRP, el MRR, 30 de noviembre, AAA, Organización Auténtica. Fue una etapa heroica de lucha y tú fuiste un factor de máxima importancia. Así que despídete de nuestros amigos de Cuba y su historia. Me despido de ustedes. Muchas gracias por haber participado aquí contigo. Y aunque fueron unos cortos minutos, pues por lo menos ya tienen el sabor a cómo comenzó todo aquello en además, el riesgo que se corrió. Te agradezco mucho tu presencia en Cuba y su historia. Y amigos de Cuba y su historia, el próximo domingo nos vemos a las 4:30 de la tarde.